tardes. La Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo le da la más cordial bienvenida al primer Congreso Internacional y séptimo Congreso Nacional de Ingeniería y Tecnologías para el Desarrollo Sustentable al Google Developer Expert y conferencista Leonidas Esteban González. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues en otras circunstancias creo que le hemos pedido un aplauso para nuestro conferencista, pero pues en esta ocasión pues yo creo que comentarios o reacciones en la transmisión pues serían lo ideal para este momento. Vamos a imaginarlos. Yay. Okay. Bueno, para los que no sepan quién es Leonidas, él es un ingeniero de software, apoya comunidades y es mentor de personas que buscan su primer empleo en la industria. Es profesor y fundador de su propia escuela de programación que puede ser consultada en leonidasesteban.com, donde podemos encontrar una guía de estudios paso a paso para iniciar proyectos de desarrollo de software desde cero, obviamente. Actualmente cuenta con 40.200 suscriptores en su canal de YouTube. Bienvenido. Gracias. Soy profe in-house y youtuber. ¿Cómo están? ¿Cómo quieren que iniciemos? De repente su chat tiene alguna duda, ustedes tienen como alguna escaleta de cosas, quieren que les cuente algo en especial. Para iniciar, ustedes son un instituto técnico y yo también estudié en uno de esos en Perú y nada. Muy contento por la invitación, muchas gracias. Sí, bueno, tenemos algunas preguntas preparadas. Igual ya en su momento pues pasaremos con las que haga el público, los que nos están viendo. Y bueno, para empezar, pues más allá de la presentación que ya dieron, pues, ¿qué nos podrías decir sobre ti en tus propias palabras? Más o menos para dar a conocer igual. Muy bien. Pasaron medio redundante, ¿no? Ustedes son Developer Student Club de Google y es como una de las vertientes que tiene Google para apoyar a comunidades, para apoyar a universidades, para apoyar a institutos en este caso. Y hay muchas más, ¿no? Están los Google Developer Groups, que pueden ser como los conjuntos de personas que hacen meetups. Y hay otros grupos y este es en el cual yo participo, que son los Google Developer Experts. La diferencia en este caso es la especialización en una tecnología en especial o algún grupo de tecnologías en un rubro específico. Por ejemplo, existen de Machine Learning, existen de Drive, existen de toda la nube de Google, y en mi caso son las tecnologías web. Cualquier cosa que pase en el navegador, pues Google dice que soy experto. La verdad es que estoy lejos de saberlo todo, pero bueno, así es el título. ¿Y qué más? A ver, yo inicié mi carrera en la tecnología, en la programación por allá en el 2010, 9, por ahí, también mientras estudiaba. Y ya para día de hoy son como que 10, 11 años por ahí en eso. Entonces, hay que dar un poquito de experiencia. Y hace un año y un poquito más, y unos cuantos días, inicié con un proyecto personal de hacer una escuela de programación. La puse dentro de mi portafolio personal, o sea, dentro de leonidasesteban.com. Y nada, empezamos con un cursito y a día de hoy ya tenemos 10 e incluimos una nueva sección de proyectos. Y el diferencial que personalmente ofrezco tiene que ver con desarrollar tus habilidades técnicas y tácticas, pero haciendo productos de la vida cotidiana. Y también enseñándote pues la teoría atrás de eso. Entonces, pues, abordamos cursos que se conectan, ¿no? Más allá de aprender a hacer A, B, C, D, como ves, desconectados, es más bien es una guía de estudios donde es como una evolución grande, digamos que es un producto muy grande construido alrededor de muchísimos cursos, ¿no? Hago eso. Aparte de eso,
creo contenido para redes sociales, para YouTube y así. Creo que para que más personas se interesen en esto, para que más personas que estén metidos ya en esto, estudiando que en la universidad, que en el instituto, de manera autodidacta, también puedan tener otra perspectiva de alguien más. Hay muchos creadores, soy uno de ellos, y de repente darles alguna idea de cómo trabajar acá, ¿no? Intento responder preguntas, intento hacer resúmenes de clases, intento hacer contenido un poquito más condensado, etcétera. De repente se me ocurre algún día algún consejo que había interiorizado pero nunca había externalizado en algún videíto de 10 segundos y sale, y nada. Todo ese camino también me enseñó muchísimo acerca de producción audiovisual, que es desde cómo grabar a ti mismo con tu teléfono hasta cómo utilizar una cámara profesional y una iluminación como para poder proyectar tus ideas de una manera que conecten con las personas, aún estando en un medio online, porque en las clases uno se puede emocionar y no ve cómo uno gesticula, etcétera, ¿no? Pero desde que estamos 100% en línea, y personalmente mi trabajo siempre lo he hecho 100% en línea, tenemos que valernos de más herramientas, desde cómo hacemos un live, desde cómo utilizamos los recursos, una cámara, un micrófono, desde cómo utilizamos la propia pantalla que estamos compartiendo para administrar el espacio, etcétera, pues para poder hacerlo de una mejor forma. Y bueno, eso es lo que hago en mi día a día. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Sí, muchas gracias. Bueno, pues creo que ahora ya todos estarán un poco más conscientes del privilegio que tenemos de que puedas estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, como ya te había comentado, pues tenemos algunas preguntas por aquí preparadas. Y bueno, pues ya que nos hablabas un poco sobre todo lo que... Bueno, sobre todo lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria, pues algo como para empezar, ¿qué te llevó a elegir desarrollarte en esta área versus otras, habiendo pues todo un amplio campo dentro del sector? Muy bien. Hablas de si ya estuve como en áreas de, no sé, computación, informática, como cosas que tienen que ver con computadoras. ¿Por qué elegí el desarrollo de software? ¿O cómo es que llegué no sé, a aventarme a que me gustaba programar y voy a intentar entrar a esta carrera? Son dos historias diferentes. Pues si pudieras contarnos un poco de ambas, estaría perfecto. Muy bien, muy bien. La primera es accidental, o sea, creo que si te dijera que cuando yo tenía 6 años tenía clarísimo que iba a ser software engineer, Google Developer Expert, iba a juntar mi escuela, y no, es que no tenía ni idea. Y creo que con esto intento ser honesto contigo, que probablemente estés en la carrera y quizás iniciaste acá, no sé, porque tu papá te dijo, y se vale. O sea, se vale que hayas tenido algún tipo de estímulo externo, cualquier cosa que nos haya dado como una señal, hacer un ligero empujoncito o nos haya puesto de manera accidental acá, y ya estando dentro de esta área encontrar el amor en esto, que ya se me une a la segunda, ¿no? Es casi como si la vida te da limones, es limonada. Probablemente si hubiera estudiado cualquier otra ingeniería o cualquier otra cosa y a día de hoy seguiría ejerciendo en esa área, pues tendría una historia similar, ¿no? Llegué aquí por tal cosa y eventualmente encontré que me gustaba la medicina, pero me di cuenta que lo mío era la pediatría, porque, no sé, me gusta trabajar con personas jóvenes y porque X razón que tengan los pediatras. En este caso, la mía nace de todas las vertientes que me iban enseñando dentro de la carrera. ¿Qué sé yo? Me enseñaron desde cómo ensamblar un computador, que es una característica que aún es útil, ¿no? Para tomar decisiones y armar un buen hardware. Hasta cómo hacer piezas de redes, como una antena inalámbrica, etcétera, pequeñas reparaciones a eso, hasta algoritmos, hasta cómo se hace, no sé, una empresa, porque se llevan un montón de cosas, ¿no? Matemática también te enseñan por allá.
Y también me enseñaron acerca de un montón de softwares. Recuerdo que hasta tuve clases de edición de video, donde pues per se ninguna me llamó la atención, más allá la de la programación. E inicia con un ejercicio, ¿no? Casi como los que nos ponían en la escuela. Pedrito tiene 5 manzanas, se le quitan 2, ¿cuántas le quedan? Eso no dice, sí, pues tiene 5, tiene 3, perfecto. Listo, ahora intenta hacer un flujo en código eso, ¿no? Donde las manzanas que le quitas a Pedrito sean de manera dinámica. Ok, entonces listo, hago 2 cuadros, uno con el número de manzanas totales, uno con las manzanas que le quitan, y tengo básicamente una operación de resta. Muy bien. ¿Y qué tal si Pedro tiene 5 manzanas y le resto 6? ¿Pedro tiene menos una manzana? Sí, puede ser que para la matemática digas que tienes menos una manzana, pero para Pedrito le tendría sentido tener menos una manzana. Probablemente no puedes quitarle más de lo que él tiene de total, lo cual conocemos como una validación, como un if, como algo así. Entonces entiendes cómo enunciados o problemas de, cotidianos o de una hoja, intentas pasarlos a la vida real y ver cómo realmente aplican, ¿no? Más allá de lo que matemáticamente es correcto, realmente cómo se utilizaría, cómo iría para un usuario final, ¿verdad? Entonces eso te lleva al siguiente punto de cómo armar software. Y si pasas ese lado, si te llegas a preguntar estas cosas, probablemente vayas por el camino correcto, porque te dices, mira, no tiene sentido que le reste más de lo que él ya tenía. Entonces, pues, esa lógica te lleva a una cosa, luego a la siguiente, y luego dices, oye, pero ¿cómo le pongo una interfaz? ¿Cómo hago que esto funcione para todos lados? Luego, ¿cómo hago que este ejercicio que acabo de hacer, que me acaban de poner como tarea, no se lo puedo probar a mi mamá? Oye, mamá, mira, pruébalo, pero ahora en vez de con manzanas, con, tu comida favorita. Bien, entonces aprendes a hacer como, un despliegue de alguna manera. Intentas como tomar recursos para seguir avanzando. Y a mí esas cosas me enamoraban, me entusiasmaban, me hacían ilusión, me hacía mucha ilusión mostrarle a las personas como lo que iba aprendiendo. Creo que es parte de lo que del corazón del Developer Student Club. Y pues esa razón dijo, pues, ahora que ya sé que me gusta hacer esto, tengo que hacer que esta sea mi profesión, o sea, que hacer que esto pague mis cuentas, ¿no? O sea, oye, ahora soy un estudiante y me gusta hacer esto, pero ¿cómo hago que esto me pague? Entonces, en algún momento recuerdo que mi papá tenía tenía una percepción de lo que yo iba a hacer con mi carrera. Entonces yo en ese tiempo me dedicaba a ir casa por casa a reparar compus y todo bien, pero yo no quería vivir de eso. Me gustaba mucho, sin embargo me gustaba más programar y estaba aprendiendo a hacer esto. Y fue un momento en el cual tenías como pájaro en mano, cientos volando. Entonces, no, tengo que hacer que esto funcione, ¿no? Entonces, el siguiente paso es encontrar que esto que nos gusta hacer sea útil en alguna parte. Si para fundar mi propia compañía, si para trabajar en alguna otra, o trabajar de freelance, lo que sea, ¿no? Y una vez encontrado cómo mis habilidades eran útiles en la vida real y producían dinero, que fue siendo empleado en una compañía, pues dije, acá, listo, lo logré. Voy a ser software engineer y me voy a dedicar a esto. Ok, muchísimas gracias. Pues creo que tienes una gran trayectoria tanto en el desarrollo web como en sistemas, pero en lo personal, ¿qué experiencia ha marcado un antes y un después en tu trayectoria como profesionista? A ver, uno de los trabajos más importantes, de hecho es al que me sigo dedicando, tiene que ver con educación. Creo que hay un punto, no sé, desde altruista hasta filosófico, porque siempre
echamos de menos tener un buen profesor, siempre nos gustaría que el sistema educativo en el cual estamos sea un poquito mejor, que las condiciones sean mejores, todo ese tipo de cosas, ¿no? E idealizamos un montón cómo podría ser mejor. Me incluyo en eso. Me incluyo en pensar que las cosas pueden ser mejores y intentar ponerle mi perspectiva. Entonces, un antes, para ir ahora sí, con ese contexto, un antes y un después de mi carrera es haber hecho mi primer videíto enseñando algo en internet, que inició con algo de temor, así como de no sé qué va a pasar, pero al mismo tiempo con poca pretensión, como de, o sea, no sé qué va a pasar, pero por otro lado no importa, porque no sé, tengo 0 suscriptores en el canal, si nadie me ve, va a ser muy normal, no espero nada, o sea, en el 2011 no subí un video para que lo vean 1,000 millones de personas, subías un video porque te gustaba y ya está, había poquitos tutoriales y así, ¿no? O sea, como no estaba tan abierto este mercado, ni tampoco había muchas escuelas, ni nada. Sin embargo, siempre había un videíto que te ayudaba. De repente en otro idioma, pero existía. Entonces yo aprendí algo que fue cómo se instala Node.js dentro de Windows. Y ahora puede parecer ridículo, ¿no? Pero en aquel momento tenía un truquito que yo no lograba entender. O sea, que era cómo configurar una variable de entorno dentro de Windows. Y bueno, échenle culpa a mi educación y lo que sea, nunca me enseñaron cómo hacer eso. Para mí eso era muy difícil. Pero tras echarle muchas pruebas, lo logré, pude hacer que Node funcionara y con esto hacer un ejercicio de sockets que era lo que yo quería hacer. Porque quería hacerlo como un poquito... Pongo un chat, ¿no? Como pongo un mensaje acá y que mi teléfono recibía el mensaje. Para mí me destruyó la cabeza. Era como, wow, qué chévere. No podía porque no me instalaba. Recuerdo haber estado en este proceso como meses, como de intentarlo. Voy a intentarlo hoy. No funcionó. Bueno, voy a intentar dentro de un mes otra vez más. Y hasta que funcionó. Y el día que funcionó dije, ok, yo quiero que el día que formatee mi computador, pues volver a hacer este proceso y no quedarme sin Node. Entonces voy a aprender bien qué fue lo que yo hice, porque hice 1000 cosas, hice 100 cosas, de las cuales solamente 5 pasos eran los necesarios, por poner así como un número, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son esos? Entonces, primero fue como esta etapa de investigación sobre cuáles eran los pasos ordenados, correctos, sin que haya uno de más, ni uno de menos, ni uno de más para no decir tonterías, y ni uno de menos para que a nadie le quede duda, ¿no? Como, oye, se puede. Y esto, de cierta manera, fue la primera vez que preparé una clase. Fue la primera vez que dije, oye, mira, así te enseño algo que me llevó toda esta investigación, pero al final el output es un video de 15 minutos. Y primero, no tenía ni conciencia de esto, eso te lo digo hoy. Solamente lo hice. Y se subió, perfecto, todo bien, y resulta que más personas tenían esa duda. Y simplemente, más allá del algoritmo, las búsquedas, porque en este momento no era como que tuviera suscriptores para que se los recomendara, sino que personas buscaban esto directamente y el video, allá donde en aquellas épocas tener 100 vistas era un montón, pues llegó a 1000 vistas muy rápido. Fue como, caray, mucha gente tiene esta duda. Wow, entonces tiene sentido que si yo aprendo algo, documentarlo. Vale la pena. A día de hoy, varias razones súper importantes. Marca personal, portafolio, dicen que cuando enseñas aprendes 2 veces, todo ese tipo de cosas es totalmente real. Pero en aquel momento dije, era 100% de cara a las personas, como muy altruista, como de, en este momento sí, tiene sentido que, o sea, si hay más personas a las que les sirve esto, pues qué chévere, ¿no? Lo haces por ayudar. Y así se inicia, ¿no? Como con el espíritu de todo esto va a impactar de una manera positiva. Y bueno, ese fue el momento y dije, oye, puede que la manera de transmitir cosas que tengo o cómo hice mi conjunto de ideas para poder transportar esto
tenga sentido y le haga sentido a más personas, que entonces sigo aprendiendo técnicas sobre cómo hacerlo y sigo mejorando cómo hago esto, y pues en ese momento grabé con lo que tenía acá, pero y eventualmente pues hace que las cosas vayan mejorando. Ok, creo que es algo muy interesante, ¿no? En el punto donde encuentras esa motivación. Pero creo que por acá tenemos algunas otras preguntas. Osmar. Sí, bueno, recordarle al chat de Facebook que si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto aquí se las hacemos. Me parece que van dos. Voy a leer una que es por parte del profesor Saúl Isaí. Te pregunta, ¿qué opinas de las plataformas como Wix contra el desarrollo tradicional web? ¿Cómo estás, querido profesor? Bueno, una de estas dudas controversiales, así como de video de YouTube, donde aparecemos como y ponemos, Wix nos va a quitar el trabajo al costado. La realidad es que no, la verdad es que todas estas plataformas que ya ahora a día de hoy son denominadas no code, o sea, no código, tienen una razón y es ser para utilizadas por algún tipo de usuario que no requiere un producto sofisticado. La contrapropuesta sería, en algún momento, capitalizamos el hecho de hacer muchas plantillas o cosas como muy rutinarias y empezar como a venderlas, ¿no? Entonces, no sobre Wix quizás no ofrecíamos un valor agregado. Entonces, si no hay un diferencial con eso, para el cliente, si el cliente no lo está percibiendo, tiene sentido que utilice una herramienta como Wix o varias que hay, ¿no? Hay de varios tipos. Digamos que Wix es la más popular, pero hay algunas que tienen como las etapas medias, ¿no? Pones algunos elementos y luego algunos son configurables, administrables y lo que sea. Entonces es una buena manera de la cual muchas empresas, pequeños negocios, de lo que sea, pueden empezar desde tener una presencia digital hasta poder guardar contactos, poder administrar algunos correos, poner el mensaje que se le envía a la página por si alguien tiene algo. Y si esto funciona como un producto que va a crecer, que tiene sentido tener una web, que tiene sentido invertir en un producto, pues ahí también tiene sentido empezar a invertir en muchas más cosas. De repente llegamos al límite de lo que te ofrezca esta herramienta y lo que te cobre, ¿no? De repente te están cobrando $20 al mes, ¿no? Para mantener tu dominio y lo mínimo viable, ¿no? Pero luego quieres hacer algo que no se puede hacer en esa plataforma. Entonces, pero tiene sentido hacerlo. O sea, se validó el mercado, se validó que vale la pena invertir, y ahí sí se contacta al desarrollo tradicional que comentamos. Entonces es una transición que si lo vemos desde esa perspectiva nos beneficia a nosotros, que es que cuando ya viene el cliente, primero sabe qué quiere y luego lo vamos a ejecutar, y segundo, también el cliente pues va a poder beneficiarse de lo que estamos haciendo. En contrapropuesta de lo anterior, que me acuerdo que muchas veces, o sea, cuando yo iniciaba, recuerdo que de mis tareas fue: vayan a negocios que hayan en la ciudad y ofrezcanles una página web gratis. O sea, no, lo hacíamos por las risas. Y me acuerdo a muchas personas decirles, oye, te hago un administrador y lo que sea gratis, y aún así no le veían valor. Claro, porque no requerían administrar algo o lo que sea. El negocio era muy pequeño, no sabían ni siquiera utilizar su computadora, etcétera. No habían redes sociales, la gente ni siquiera los buscaba por internet. O sea, claramente tenían un sentido para no tener un producto de estos. Y a día de hoy lo tendrían. Oye, ¿cómo hago esto? ¿Se puede con Wix? No se puede. Uy, ¿cuánto me cuesta? Y ahí cambias de precio y le da valor a lo que hacemos, ¿no? No, pues así empiezan a valorarlo más, ¿no? Pero viendo todo esto, creo que muy pocos de nosotros iríamos de puerta en puerta regalando proyectos, ¿no? Pero porque vean, privilegiados ustedes. Ándale. Pero de esa forma, ¿cuál consideras que es el proyecto que más satisfacción te ha dado y cuáles han sido las razones por las que te sientes tan orgulloso de eso? Muy bien, yo tengo
portafolio grande, muy chiquito, porque nunca fui un desarrollador que trabajó como, no sé, en una agencia o trabajando como consultor para haciendo como muchos proyectos. Entonces, básicamente mi carrera es inicio como profesor en la universidad, en un programa de alfabetización digital. Luego, bueno, al mismo tiempo trabajaba como todero de lo que haya para uno de mis profesores. Hacía desde páginas web, administración, barría la oficina en las mañanas, diseño gráfico, todo lo que hubiera, ¿no? A veces una vez me dijo, oye, hay un hotel aquí a la vuelta muy grande, muy bueno, y pues quiere que le hagamos toda el cambio de access points ahí. Y yo, caray, y me dijo, ¿puedes hacerlo yo? Pues, en teoría sí, ¿no? O sea, me aprendí cosas para esto. Y pues se hizo. Y después de eso trabajo como freelance fundando una agencia digital que llamé Bamboo Labs. De ahí te podría comentar proyectos, pero fueron muy, muy poquitos, no hicimos ni 10 proyectos. Y después de eso me fui a trabajar a Platzi. Ahí trabajé durante 7 años. Después de eso trabajo en Green Scooters. También trabajé como freelance y después trabajo en Green Scooters durante 2 años y ahora a día de hoy tengo mi plataforma. O sea, son 11 años de carrera, pero probablemente no haya hecho más de 20 proyectos gigantes. Sí he hecho proyectos que han ido abarcado un montón de áreas, desde vistas, desde productos y etcétera, y facturaciones de millones, pero pues eso, ¿no? Como para dar perspectivas sobre cómo voy a iniciar. Y sobre esos, ¿qué te digo? Como que de impacto, probablemente el que hago a día de hoy es el producto del que estoy más orgulloso. A nivel técnico, lo que hice con mi trabajo anterior, el de Green, me encantaba un montón, porque éramos un equipo de 200 ingenieros, entonces nos podíamos permitir un escalamiento, no sé, más organizado, nos podemos permitir partes de arquitectura que nos hacían sentido, porque también requeríamos de tener alto performance y lo que sea. Y también trabajamos con un equipo distribuido. Teníamos equipo en México, teníamos equipo en Brasil y equipo remoto por ahí. Y bueno, entonces a nivel de ingeniería va ese, a nivel de visión sobre un producto de educación es lo que hago actualmente. Y pues eso. Ok. Y bueno, pues ya que estábamos hablando de proyectos con equipos muy grandes, en tu experiencia, pues ese tipo de proyectos multidisciplinarios, por así decirlo, ¿cuáles son las ventajas que tú considerarías más importantes? ¿Multidisciplinarios o grandes? O sea, cuando me sonó a multidisciplinarios el hecho como de ser muy, muy full stack, como hacer lo que tuviera que hacerse. En un equipo grande uno suele ser un poquito más especializado, un poquito más de lo que te toca, tu expertise, y desarrollarlo muy bien. Y en ese caso, más allá de tu expertise en esa clase de equipos, lo más valioso es la comunicación. Lo más valioso es cómo puedes unir las piezas. Ponele que cuando tú trabajas solo tienes un rompecabezas de 4 piezas. ¿Sabes dónde van? Casi que lo intuyes. Es muy sencillo. Bueno, cuando tienes un rompecabezas de 2000 piezas, es muy difícil saber cuál es la pieza del centro. Entonces, y todo eso los va armando la comunicación, porque tienes que hacer como una línea desde el edge, desde el extremo de un lado hasta el centro para llegar acá, a saber cuál es la ficha de ahí. Y entonces, otra vez siguiendo la misma analogía, es una estrategia sobre cómo armas tu rompecabezas, sobre cómo llegan ciertas áreas, cómo ciertas áreas están conectadas y ya tienes como islas del rompecabezas y cómo eventualmente se van uniendo. Y pues todo eso va basado en la estrategia, en la comunicación, en soft skills, casi que muchas herramientas que no son netamente técnicas. Entonces eso sería lo que recomendaría en equipos más amplios. Bien, y nos comentabas lo de la escuela que has estado desarrollando.
Mi pregunta surge de esto, de más bien, ¿cómo surge la idea de crear esta escuela de programación? Bueno, casi que fue por consecuencia. Es algo que siempre quise hacer, que siempre me hacía ilusión hacer, pero era como ese tipo de cosas que tú imaginas y las ves lejanas, las ves difíciles. Ustedes me entienden, ¿no? Como proyectos que te gustaría hacer, pero la ejecución y todo lo que conlleva tienden a veces a paralizar las cosas, o tienes un 20% y te falta el otro 80%, tienes el 80% y por no tener el 20% no lo haces, etc. Hasta que pues llega la pandemia y con esto la empresa en la que yo trabajaba termina cerrando por lo mismo, porque nosotros básicamente hacíamos un servicio de micromovilidad con patinetas, que pues como si ya no había nadie en la calle, no había quien utilizara las patinetas. Entonces pues la empresa cierra y yo digo, muy bien. Punto número 1, tenía ahorros suficientes como para poder vivir tranquilamente un año. Punto número 2, aún no se me había ido esa idea. Y punto número 3, pues tenía la oportunidad, no tenía enfrente un trabajo directo y dije, pues bueno, otra vez, si la vida te da limones, ¿por qué no haces limonada? ¿Por qué no tomas la oportunidad a ver qué es lo que pasa? Empecé con una idea muy pequeña, como voy a arrancar desde lo que sé para armar la escuela como el mínimo producto viable y vamos a lanzar. Y eventualmente más personas se fueron uniendo a esto, ¿no? Como que les fue gustando la propuesta. Y así uní a Christopher como diseñador, así uní a Miguel como desarrollador, así uní a Sandra también como diseñadora y a más personas que me han ayudado a hacer tareas específicas. Y con esto, pues, eventualmente formamos un equipo y el producto empezó a cada vez cobrar más importancia sobre esto. Y nada, después de trabajar a 2-3 meses más o menos, logramos tener el mínimo producto viable. Nos parecía una buena porción de código que se podía escalar. Tomé como oportunidad el hecho de que estaba haciendo muchos videos en YouTube en vivo cada fin de semana, así que tomé ese formato como para lanzar la plataforma. Hice una keynote donde contaba como toda una historia de cómo llegamos hasta acá y nuestra propuesta de valor y que teníamos. Y el lanzamiento fue un éxito, lo cual pues nos sigue manteniendo vigentes en el mercado y evolucionando. A la pregunta del por qué, es que hay muchas escuelas que te enseñan cosas diversas, pero al mismo tiempo difusas, ¿no? Como hay cursos, no sé, de React, o hay cursos muy específicos que son la pieza del rompecabezas que está en el centro, pero no estaba el camino que te llevaba hasta el extremo. Entonces tú no sabes cómo llegaste hasta acá. Te están enseñando eso. Entonces tu profesor, que ya es un erudito, que sabe mucho, llega a explicarte el específico, ¿no? A lo que le concierne sobre ese curso. Pero tu conocimiento previo no sabemos cuál es. Entonces, ¿qué pasa acá? Que lo aprovechan las personas que están justamente listas para ese conocimiento. No necesariamente que buscaron aprender eso, porque, ¿qué te digo? Ahorita las personas que quieren aprender frontend dicen, sí, voy a aprender React, pero hay fundamentos atrás sobre esto, ¿no? Desde las cosas que se enseñan, desde las matemáticas necesarias como para tener buena lógica y lo que sea, hasta conocer una interfaz, ¿no? Como, ¿qué quieres hacer con React? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Por qué quieres aprender esto? No, es que el trabajo pide eso. Caray. O sea, probablemente vamos a darnos cuenta cuando estemos en el medio de que ahí había una serie de cosas que previamente se hubieran aprovechado más si las hubiéramos entendido. Entonces mi propuesta es hacer ese camino, hacer un plan de estudios que vaya como desde cero, que sea guiado, que entiendas por consecuencia cómo se pasa al siguiente nivel, y esto le es muy difícil de hacer a las escuelas. Punto número 1, porque los profesores suelen ser tercerizados. ¿Qué quiere decir? Contrato a alguien, oye, hazme un curso de tal cosa. Perfecto. ¡Pum!
lo pones como una pieza en el rompecabezas. Y luego dices, oye, haz un curso, alguien más, de otra cosa, otra pieza en el rompecabezas. Pero esas piezas, digamos que el rompecabezas es el de 1000 piezas. Pero es una pieza acá, es una pieza acá. Una pieza acá, una pieza acá. Ninguna está junta, pero están ahí, tienes 4 cursos. Y esto le funciona para las ventas, funciona para decir tenemos un volumen de información que ofrecer, pero no le funciona al estudiante. No le funciona como para que él entienda qué onda. Entonces yo entendí que esa era una de las frustraciones personales de muchas personas a las cuales mentoreaba, porque es, oye, si he tomado este contenido, he hecho esto, he pasado hasta la universidad, el instituto también suena un poquito así, ¿no? Como que no sabemos cómo conectar esa información. Y basado en esa hipótesis hice mi tesis de valor y pues es lo que estamos haciendo en la escuela. Por eso tenemos educación especializada y se conectan. El trade-off es que no tenemos un volumen gigante de cursos, van en orden, pero confiamos mucho en que la calidad, una vez dentro de la escuela, te das cuenta de que pues, vale mucho la pena hacer la inversión. Muy interesante. La verdad no sé si simpaticen o se ha sentido alguna vez con esa sensación de no conexión. Es una interesante charla, la verdad. Lamentablemente, pues ya casi termina, pero antes me permito leer algunas otras preguntas del chat. Por aquí está el chat muy activo, la verdad. Pregunta Genaro Javier. ¿Algún consejo para la creación de nuestro portafolio como desarrolladores? No depende de qué tipo de desarrollo vas a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En la plataforma nos dedicamos a hacer como una serie de proyectos que no están desarrollados, que no son cursos. Es el diseño, cómo te lo darían dentro de una agencia o de una startup, de una empresa, lo que sea, hechos en Figma, para que los puedas pasar a código. Entonces, si eres frontend, probablemente eso sea lo que te conviene hacer. Muchos de ellos son réplicas de proyectos populares. Por ejemplo, Spotify, GitHub, Facebook, como muy populares, ¿no? Pero también van incluidos como las interacciones que hay dentro de eso. Entonces, para frontend, casi sencillo porque son productos visuales y percibibles por tu usuario final. Para backend, pensaría que arranquemos con una API, arranquemos con algo que puede ser como un buscador, algoritmo de búsqueda. Podemos hacer ejercicios también como de nube sobre cómo se administra una arquitectura de esto. Y más allá de porciones de código que están en GitHub, tienes que tú tener una manera de poder explicar a las personas por qué ese código está en GitHub. Uno cree que el código que estamos haciendo, no sé, le ponemos muchas ganas y está perfecto, nuestro if le quedó bien, está lo más resumido posible y queremos que alguien va a leer ese código. Puede que sí, pero lo que la mayoría de personas va a hacer es percibir el valor que tiene lo que estás haciendo y sobre esto dar el siguiente paso, que sería estar leyendo tu código, qué sé yo. Ponele que vas a postular un trabajo y quieres mostrar tu portafolio. Entonces, lo primero que quieres saber la persona que quiere tu portafolio es qué hiciste y cuán diverso es. O sea, qué características le estás poniendo a esto, ¿no? Que no todos son lo mismo. De repente en un ejercicio trabajaste con imágenes, ¿no? E interpretación de gráficos. En una hiciste una API, en una trabajaste con animaciones, en una trabajaste con ilustraciones, en otra hiciste simplemente un landing informativo, en otra escribiste de manera técnica qué fue lo que hiciste, en otra explicaste tu experiencia como desarrollador en la industria. Tu portafolio no netamente es tu código, es todo lo que haces, es quién eres. Eso es todo tu perfil profesional, es tu portafolio, es tu historia, también es tu portafolio. Y todo ese tipo de cosas son las que van a estar viendo en tu perfil. Por ejemplo, cuando, no sé, me presentaron el día de hoy, ¿no? Google libera para esto. Atrás de eso seguramente hay una historia que si yo documentara y alguien me dice, mira, me gusta cómo es que pasó este punto a este punto, ¿no? Y sea como un área para poder conversar probablemente en alguna entrevista, sea un buen abrebocas como para, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo a día de hoy o para cualquier cosa. Entonces, céntrate
no te centres. Piensa en que hay cosas que no solamente son códigos que te van a ayudar para incluir dentro de tu portafolio. Si quieres hacer proyectos, intenta de que sean lo más diversos posibles. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat, nuevamente de el maestro Saúl Isaí. Y pregunta si en el desarrollo de tus proyectos has implementado algún modelo de Machine Learning o de blockchain. Qué interesante. La respuesta básica es que no. No, implementado, no me ha tocado. De hecho, uno de mis intereses es trabajar con algún tipo de compañías que ya están trabajando con esto. Me interesan los NFTs, me interesa mucho cómo está avanzando toda esta tecnología. De hecho, está todo el tema de la Web3 y todo lo que conlleva. Y me gusta el hecho de que sea descentralizado, me gusta el hecho de que de las cadenas de confianza y que no esté todo en un solo lugar. Me gusta el hecho de que algunas cosas digitales empiecen a cobrar valor. Por lo tanto, me motivaría a trabajar en algunas de esas compañías, pero sí. O sea, la respuesta es que no he trabajado, pero me encantaría. Perfecto. Y justamente un punto que hablabas ahí queda perfecto con la siguiente pregunta. Eduardo Alejos Romero pregunta, ¿cómo crees que impacta o impacte la web 3.0 en el ámbito de desarrollo convencional? ¿Y cómo debemos prepararnos como desarrolladores? A ver, pero depende, no quiere decir que vamos a pasar de Web 2 a Web 3 como así. Al final del día, pensemos que Web 1, Web 2, Web 3 son nombres que probablemente se inventa alguien para encapsular en pocas palabras un conjunto de procesos, ¿no? Entonces, la Web 1, ponerle que podría ser una página estática, ¿no? Una que no tiene modificaciones. Y a día de hoy, ¿qué es eso? Cuando aprendes HTML y CSS, puedes hacer una página de esas. Probablemente muchos portafolios sean páginas de ese estilo nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Y estamos en 2021. ¿Tiene sentido aún hacer páginas como las hacíamos en los 90s? Con una tecnología, sí, pero con la misma filosofía por detrás de la web 1.0. Siguen siendo útiles, tienen su caso de uso. La web 2.0, algo más administrable, algo más compartible, desde empezar con un blog como para poder documentar lo que hacemos, hasta poder tener como un conjunto de usuarios dentro de nuestra plataforma y poder distribuir cosas. Por ejemplo, la plataforma de cursos sería un estilo de Web 2. Y la Web 3 pues nos trae nuevas capacidades que tienen que ver con toda la cosa del blockchain. Ahora, ¿en qué negocios tiene sentido? Probablemente, y acá otra vez en mi desconocimiento, quizás me voy a equivocarme en algunos conceptos, pero desde el área de cómo algunos beneficios que damos en gamification podrían pasarse a ser NFTs, o cómo, por ejemplo, el otro día un amigo me dice, oye, tú vas a lanzar certificados para tu plataforma, y ya lo lanzamos. ¿Qué tal si los hacemos NFTs? ¿Qué quiere decir? O sea, que cada elemento se guardan dentro del blockchain, por lo tanto, no son falseables, y se pueden consultar, y son públicos. Yo veo que las universidades podrían así utilizar Web3. O sea, es un pedacito, una característica que tiene sentido que vaya ahí, vaya incluida. No necesariamente que, vamos a hacer una migración de Web 2 a Web 3. No funciona así, ¿no? Es como qué características vas aumentando. Por ejemplo, nosotros hacemos piezas de arte que son nuestras medallas. Que primero, ¿qué significan, no? Valores, que significan como un trabajo especial que hacemos, etcétera. Entonces tiene sentido que les hagamos un NFT que alguien pudiera comprar eventualmente y algún día tuviera valor. Ponerle que a día de hoy hacemos esa ilustración y nos gusta, pero dentro de algún tiempo, por algún evento importante que ocurra, esto tiene valor. Como por ejemplo el hecho de, como los memes famosos, ¿no? Eventualmente los que eran el centro del meme, vendieron el mismo, ¿no? No sé si han escuchado esos casos. Entonces ahí tiene otra vez sentido ese tipo de cosas. Todas las plataformas de cryptocurrency, etcétera, también pues ya prácticamente estaban en esa onda sin tener que estarle llamando Web3 en este caso. En este caso, ¿qué aprenderíamos?
sobre los conceptos no de criptomonedas, más bien como del blockchain, que serían como los smart contracts, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con blockchain puede ser como algo a estudiar, y con esto pensar cómo en nuestros productos podría tener algo de valor. Probablemente tenga sentido, probablemente no. Y así estar preparados. Pues muy, muy interesante, la verdad, todo este cambio. Y bueno, pues nosotros que estamos justamente en la parte del desarrollo, pues tenemos que estarnos preparando constantemente, aprendiendo lo nuevo. Y pues creo que esto es algo muy importante que se viene. Y bueno, pues creo que con esta última pregunta hemos concluido pues las participaciones en CONAINTE. Y bueno, si deseas agregar algo más, algún mensaje, un consejo dirigido a quienes están viendo esta transmisión, pues este momento puedes hacerlo. A ver, mensaje de despedida para el día de hoy. Primero, gracias otra vez por haberme invitado, gracias por su tiempo. Espero que algo que haya mencionado te haya servido de valor y te lo lleves. Creo que una de las cosas que personalmente a mí más me han impactado o han hecho parte de mi carrera para que evolucione es ir un poquito más allá sobre la creación de lo que estoy haciendo. Es preguntarme constantemente por qué lo hago. Desde por qué funciona cierto método en el programa que estoy desarrollando, hasta por qué quiero que funcione. A veces eso nos hace entender si realmente queremos trabajar en esto, si es algo chévere, o venimos por un salario y las 8 horas. También nos hace tomar decisiones. A eso te invito. Y por otro lado, también hace que podamos descubrir cosas que no sabemos, que concebíamos como realidades, ¿no? A veces alguien te dice, ¿no? Tu mamá o papá o tu profesor mismo, ¿no? Te pinta una realidad sobre algo, pero de momento que tú te cuestionas, ¿no? Oye, ¿por qué? Quizás no te tenga una respuesta a la persona, o sea, como chisto, porque para ellos era una creencia, para ellos era una realidad, para ellos ya estaba escrito. Pero entonces tú tengas la carta abierta para descubrir nuevas opciones. Ese es el inicio de la disrupción, ¿no? Como de, si concebíamos que los bancos eran lentos y aburridos y feos y lo que sea, alguien un día se preguntó por qué y por qué no lo hacemos mejor. Y de esta manera, pues se abrió todo este rango de fintechs que dan nuevas opciones para ofrecer cómo se manipula pues tu dinero, tu wallet, lo que sea. Alguien alguna vez dijo, oye, efectivamente, ¿por qué? Pero ¿por qué un banco? ¿Por qué tiene que ser ¿por qué el dinero es un tangible que puede ser un billete? ¿Y por qué dijo que acá van a ser pesos en México? ¿Por qué son dólares en Estados Unidos? ¿Por qué no se puede ser diferente? Y se inventó las criptomonedas. O sea, alguien tuvo un cuestionamiento que todo el mundo veía como realidad y creó. Entonces, cuestionate estas cosas y seguramente ahí vas a tener las respuestas sobre cómo ofrecer algo diferente, cómo ofrecer algún tipo de experiencia, cómo poder ofrecer algún tipo de valor agregado, cómo responderte a esta pregunta de, oye, pero todo el mundo sabe lo mismo que yo. ¿Cómo puedo hacer cómo puedo destacarme dentro de la entrevista para que me tomen a mí como el desarrollador, como a mí como el que va a gestionar esto? Lo que sea. Seguramente ahí vas a encontrar el nicho de la creatividad. Y segundo, diviértete con lo que haces. No hagas tareas, no hagas cosas que tengan un punto A, un punto B y ya desarrollé, no quiero ver más con esto, tal cosa. Hay algunas cosas que no nos apasionan y de hecho emprender es hacer lo que te gusta aun cuando no quieres. Entonces, a veces yo no quiero hacer un curso y es lo que más me gusta en mi vida. Lo que más me gusta en mi vida es enseñar. Entonces, ¿por qué a veces no quiero? Pero eso es parte de formar un hábito. Entonces, diviértete lo más que puedas con lo que estás haciendo. Intenta encontrar la razón y recordártela constantemente cuando no sientes esa motivación, cuando sea cansado, cuando hayas tenido un día difícil.
cuando las circunstancias de la vida te estén presionando para simplemente decir, ok, no, de repente no fue lo mío. De repente solamente estás haciendo un mal día, un poquito de bajón, y al día siguiente sea mejor. Entonces, puedes salir, caminar, pasarte un poco, tomar un poco de aire, sentir la vitamina D del sol y regresar con nuevas ideas. Eso. Intenta recordarte por qué estás acá. Y si en últimas no sabes por qué estás acá, pues que sepas que es de las industrias que más está creciendo en el mundo, que paga bien, que tiene buenos trabajos, que hacemos cosas totalmente nuevas todo el tiempo. Y el trade-off, o sea, el pro o el contra, entre comillas, es estar capacitado todo el tiempo. Es que mañana voy a tener 40 años, 50, 60 años y seguramente va a haber algo que la chaviza recién está haciendo y tengo que actualizarme. O tener algún otro medio para llegar allá. Ese es el costo-beneficio, ¿no? Pero al mismo tiempo también podemos generar software, piezas de código que hagan que valga la pena, que envejezcan con el tiempo y sigan dando dinero, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una gran industria en la cual trabajar y en que se pueden hacer tantas cosas. Y pues nada, con eso, el mensaje de la plataforma, mío personal, para todos los estudiantes siempre es que no se rindan. Siempre hay momentos difíciles y siempre hay momentos en los que las cosas no se nos dan, por muchas razones, pero lo peor que podemos estar haciendo es simplemente decir, ok, voy a pausarlo un año y luego el siguiente año. Vas a volver a iniciar. Mejor, ve más lento, pero sigue avanzando. No tienes que correr todo el tiempo, pero procura solamente no detenerte. Ok, pues realmente estamos fascinados con esta oportunidad que hemos tenido de poder tener esta entrevista con usted. A nombre del Developer Studying Club de nuestra universidad, le agradecemos mucho pues habernos dado de su tiempo. A nombre de nuestra dirección general y la comunidad de ingeniería en TICS del ITSOE, pues agradecemos su valiosa e interesante participación en este evento. Gracias por aceptar de nuevo la invitación y compartir su amplia experiencia con nosotros. Y pues le haremos llegar su reconocimiento, su constancia por haber participado con nosotros por vía correo electrónico. Tomamos esta oportunidad para seguir invitando a nuestra comunidad a formar parte del Developer Studying Club. Tenemos grandes oportunidades para seguir desarrollándonos, para seguir aprendiendo. Y pues solo queda decirnos hasta pronto y que tengan un excelente día. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Listo, dejamos de estar en vivo.